Te contaré una historia de terror relacionada con el Día de Muertos en un pequeño pueblo de México. Esta historia es poco conocida, pero entre los habitantes del lugar, ha sido contada generación tras generación con un escalofrío en la voz. Acompaña esta leyenda el susurro de velas, flores marchitas y el eco de los rezos en las noches frías de noviembre. La Dama de las Cempasúchiles. Hace muchos años, en un pequeño pueblo escondido entre montañas, vivía una mujer llamada Ana Sofía. Era conocida en toda la región por su belleza y su habilidad para preparar los altares de muertos más espectaculares. Las ofrendas que montaba eran de tal esplendor que parecían atraer a las almas directamente desde el Mictlán, el inframundo de la mitología mexica. Todos decían que Ana Sofía tenía un vínculo especial con los muertos. El Día de Muertos era su festividad favorita, y no era de extrañar que desde mediados de octubre empezara a recolectar flores de cempasúchil, papel picado, veladoras y la mejor comida para las ofrendas. Su casa se llenaba de visitantes que admiraban sus altares, y ella siempre compartía con una sonrisa sus secretos: la cantidad exacta de azúcar en el pan de muerto, la forma perfecta de hacer las calaveras de azúcar y, lo más importante, el aroma hipnótico del cempasúchil que, según ella, guiaba a las almas perdidas hacia la luz. Pero lo que nadie sabía era que Ana Sofía guardaba un oscuro secreto. Cada año, mientras los aldeanos celebraban y recordaban a sus seres queridos, ella hacía una ofrenda especial en su casa. Un altar que nadie más veía. Este altar no era para un familiar, sino para un hombre al que había amado en vida, pero cuya relación había sido trágica y condenada. Se decía que años atrás, Ana Sofía había tenido un romance prohibido con un hombre de un pueblo cercano llamado Emiliano. Sus familias se odiaban, y cuando la relación fue descubierta, ambos fueron separados por la fuerza. Desesperada y sin esperanza de volver a verlo, Ana Sofía se refugió en la creencia de que, al morir, podrían reunirse en el más allá. Sin embargo, una tragedia inesperada lo cambió todo. Emiliano murió repentinamente en un accidente justo antes del Día de Muertos. La leyenda cuenta que Ana Sofía, rota por el dolor, hizo un pacto con la Santa Muerte para poder verlo una vez más. A cambio de su encuentro, ella debía ofrecer una vida cada año, una vida arrancada en el silencio de la noche, bajo la luna llena. La primera víctima fue su propia hermana, a quien encontraron muerta en circunstancias misteriosas días después del primer altar oculto de Ana Sofía. Las siguientes víctimas fueron vecinos, niños perdidos en los campos o ancianos enfermos que nunca regresaban de sus paseos nocturnos. Pero el pueblo nunca sospechó de Ana Sofía, pues su carisma y generosidad la protegían de cualquier acusación. Año tras año, Ana Sofía mantenía su pacto, y cada día de muertos esperaba impaciente el momento en que, al encender las velas de su altar secreto, Emiliano vendría a ella. Pero cada vez que lo veía, él estaba más distante, más sombrío. Ya no era el hombre del que se había enamorado, sino una sombra vacía, atrapada en el mundo de los muertos. Una noche, muchos años después, cuando Ana Sofía ya era anciana, el pacto se rompió. En lugar de la sombra de Emiliano, aquella noche apareció una figura de rostro desconocido. Esta figura le dijo que su tiempo había llegado. El plazo del pacto había expirado, y su deuda era mucho más grande de lo que imaginaba. Las almas que había entregado no solo pertenecían al Mictlán, sino a otro reino, uno oscuro y violento, donde las almas eran devoradas por seres sin nombre. En ese momento, Ana Sofía comprendió que no solo había condenado a otros con su ambición egoísta, sino que también había condenado su propia alma. En un intento desesperado por salvarse, trató de escapar de su casa, pero las puertas se cerraron y las sombras comenzaron a devorarla lentamente. Mientras sus gritos de terror resonaban en el pueblo, nadie acudió en su ayuda. El frío viento de la noche se llevó sus últimas palabras, una súplica de perdón que nadie escuchó. A la mañana siguiente, cuando los vecinos fueron a su casa para admirar el altar, encontraron el lugar cubierto de polvo y telarañas, como si no hubiera sido habitado en años. En lugar de flores frescas, el cempasúchil estaba marchito, y las veladoras se habían consumido por completo. De Ana Sofía no había rastro, pero en el centro del altar secreto, había una calavera de azúcar que llevaba su nombre. Desde entonces, cada día de muertos, los habitantes del pueblo aseguran que al caer la noche, las calles se llenan de un aroma muy peculiar, cempasúchil, pero no el de las ofrendas, sino uno rancio y podrido,
como si las flores hubieran muerto hace mucho. Quienes siguen ese olor afirman ver la figura de una mujer caminando por los campos, recogiendo las flores que caen a sus pies. Nadie se atreve a acercarse demasiado, porque cuentan que aquellos que lo hacen nunca regresan. Dicen que es la dama de las cempasúchiles, Ana Sofía, aún buscando una oportunidad para reunirse con Emiliano. Solo que ahora ya no hace pactos con la Santa Muerte, ahora arrastra a los vivos hacia el mundo de los muertos, con la esperanza de llenar el vacío de su alma perdida. Y en ese pequeño pueblo, cada año, el Día de Muertos no es solo una celebración, sino también un recordatorio de que los pactos con los muertos tienen un precio que ninguno de los vivos puede comprender del todo. Esta es la leyenda de la Dama de las Cempasúchiles. Aunque no es una historia que muchos conocen fuera de ese pequeño pueblo, aquellos que la escuchan sienten una profunda conexión con el misterio y el terror que envuelve la festividad. ¿Te atreverías a buscarla alguna vez?